apreciamos a todos ustedes, incluyendo los que están mirando por la grabación. Estamos animados por las respuestas de ustedes, por la voluntad del doctor Allender que estaba apoyando este proyecto. Yo fui muy impresionado de la manera que el doctor Allender podrían hablar de asuntos tan profundos. Él estaba hablando de cosas abajo la superficie de problemas. ¿Qué está pasando adentro? Una propio ser. Este tema de avergüenza o temas de juicio a nosotros mismos. ¿Qué está pasando con los sentimientos internos? El elemento espiritual que muchas veces no escuchamos mucho en la profundidad de los diseños del enemigo que quieren tumbar y romper y dividir cristianos, porque los cristianos son los únicos criaturas que reflejan, que son creados, que es presente en el mundo en la imagen de Dios. La naturaleza refleja la imagen de Dios, pero el hombre, la mujer, es creado en la imagen de Dios. Entonces, somos un centro de atención del enemigo para destruir. Entonces, a veces olvidamos esto porque estoy enfocado en mi problema y no pienso que el enemigo quiere desfamar, desagradecer a Dios por medio de haciendo a mí caer. Entonces, es una batalla. Me gustó mucho en el sentido de que pude estar tranquila en cuanto a mi fe, porque esto de tratar los asuntos emocionales a veces se escapa de la fe, lo toman como aparte, pero me gustó porque el doctor no se enfoca mucho en métodos para sanar, sino se enfoca en la voluntad de Dios para sanar. Él sana. Eso es lo que me tranquilizó y me gustaría más conocer cómo es el que trabaja con las historias. Y si no sé si he entendido bien, pero lo que, y pueden corregirme, lo que he entendido es que hay momentos de nuestra historia donde han sufrido traumas. Y lo que el doctor dice es que para poder sanar es necesario mirar esa parte de la historia donde ha recibido trauma. Entonces, mientras más miremos, mientras más estemos, entendamos lo que ha pasado, más vamos a poder sanar y el efecto de esta historia que ha sido traumática ya no va a ser tanto porque, bueno, Dios va a sanar. Mucho también como explicó cómo diferentes emociones surgen a partir de un trauma, ¿no? Entonces, me está costando entender, pero sí, me gustaría poder comprender un poco más. He trabajado con dibujitos, pero me falta, porque, pero sí, me gustaría poder también aprender de todos ustedes, pero me siento muy tranquila con él. Me siento muy tranquila de saber de que él, como cristiano, también está siendo muy cuidadoso en tratar las emociones, ¿no? No le está llevando al extremo de la psicología, más bien está confiando en la sanidad de Dios y eso me gusta y me tranquiliza y quiero aprender. Yo sé que porque se sabe que los cristianos sí forman parte de la vida de Cristo, de la integridad de Cristo. A veces ahí habemos personas que no desarrollamos nuestra personalidad cuando somos adolescentes o no creemos en la madurez de nuestro espíritu, en la madurez que
pide nuestro espíritu. Entonces sí, yo sí a veces sí rozo con estas cosas. Somos faltos de pensamiento, de integridad y de corporalidad. Menciona el madurez espiritual, eso es lo que está hablando, ¿no? Porque no hay crecimiento en la madurez espiritual. Sí, esa es mi pregunta. Entonces sí hay un poquito de desnivelación en este tiempo más. Tengo adolescentes que no están desarrollando su vida corporal, entonces tienen algunas dudas de parte ya de ellos mismos. Bueno, sabe que parte de nuestra investigación es para ver el papel de los heridos, del corazón herido, y cómo le Ujú, afecta la madurez espiritual. Porque la iglesia en el mundo no ujú. necesariamente es una buena reflexión del reino de Dios cuando entran consecuencias del caída en el mundo con personas que no son comprometidos a Dios, es parte de su costumbre. Está en la iglesia. Pero en este grupo aquí, lo que estamos intentando mirar es cómo podemos crecer en Cristo en el ambiente de la transformación, de la sanidad. Es parte de un gran proceso de santificación. Es el proceso a llegar santo, el proceso de madurar. Y, Así es. y recuerda lo que dijo el doctor Allender sobre la santificación. ¿O quieres decir que es casi como que vamos en círculos, mejorando un poquito, creciendo un poquito, ¿verdad? Y parece redundante que estamos regresando a otro punto que ya hemos pasado, pero realmente es como quitar la capa y descubrir que hay algo más. Y luego tenemos que pasar por eso otra vez para profundizar Claro. el aprendizaje, ¿verdad? Es un proceso lento, pero es un movimiento. Y Ah, de Hay un veras, movimiento, aunque no lo reconocemos, ¿verdad? Sí, porque y, también. y ujú. entre los Ujú. jóvenes, ellos están tanto a veces en su educación y todas cosas en el mundo, aunque existe en la iglesia para otra influencia que tal vez pesa más, que gana más que esto de la iglesia, que es de vida. Entonces, ¿creen ellos de lo que Dios dice de sí mismo, que es Ujú. santo de sus otras características? ¿Creen es porque si Él es santo, santo, santo y nosotros no podemos ser santo, puede causarnos un miedo, un sano miedo? No, entonces, si no estoy haciendo esto que agrada a Dios, wow, ¿qué son las consecuencias? Por ejemplo, no perdonar trae consecuencias. Entonces, si de veras cree que tal vez Dios no nos perdonará, como dicen en esta oración con sus discípulos, wow, entonces, y eso yo no, que yo quiero estar bien con Dios, tanto por mi relación con Él, y a veces los jóvenes tal vez no han saboreado este amor de Dios, tal vez no ha sentido afección, solo es bla, 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 bla y no de veras ha visto el modelo de las personas, este amor de Dios y cómo se trata, porque sabemos que muchas, no sé en su iglesia, pero a veces las iglesias son de poder. ¿Quién es el más favorito? ¿Quién tiene los más votos de su familia en la iglesia? No es un modelo de hombre siguiendo de veras a Cristo. Entonces puede ser muy complicado en estas cosas la respuesta de su pregunta, pero los que sí quieren seguir intentando seguir, creo que poco a poco ellos van a crecer, aunque tal vez van un poco al lado, regresa. Pero los que buscamos, y como hemos dicho, que esto usualmente incluye sufrimiento y a algunas no les gustan sufrir, entonces mejor
O como el hablado de vergüenza que hemos hecho tal cosa y tenemos que esconderlo. Entonces, varias respuestas de su pregunta. Podemos conversar aparte de esto más si desea. Sí tiene que ver, entendiendo a mi hermana en su pregunta, era recordar ese pasaje que él usó la vez anterior en 1 Tesalonicenses 5 y el 23 dice, y que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y eso es interesante porque conocer a Dios no es conocer Biblia, no es conocer algunos elementos que pueden afectar nuestra vida. A veces pensamos que, bueno, si crecemos, nos aprendemos, tenemos un discipulado de un material y esas cosas, pueden en algún momento quedar solamente en el intelecto, pero cómo eso baja a mi corazón y cómo eso cambia mi manera de vivir, ¿no? De manera especial. Entonces Dios quiere darnos paz en todas las áreas y eso me encantó mucho la manera en que el doctor Allende lo presenta y la manera de poder liberar, ¿no? Me gustó mucho ese aspecto, el espíritu, el alma y el cuerpo, y eso solamente lo puede dar el Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que decidir, o sea, yo decido también querer estar libre, pero el Dios de paz en que creemos, ¿verdad? Él me va a ayudar. Y eso es santificación. Entonces no soy santa solamente por lo que yo puedo mirar en mi contexto y a veces como religiosos nos podemos quedar mucho allí, ¿no? Sino que Dios es capaz de transformarnos y quitarnos la culpa. Y eso de verdad que desde que se lo escuché al doctor me ha impactado mucho y Tesalonicenses nos lo recuerda muy bien. La pregunta es, cuando una persona viene herida y que viene a consulta o a consejería, ¿cómo viene? ¿Cómo responden? ¿Qué haga? La primera cosa que hago antes de escucharle, antes de que llegue conmigo, es orar y pedirle a Dios que me dé empatía y que me ayude a entender lo que hay detrás. Porque es usual que las personas vienen por una causa, pero la causa real, ellos no, o sea, no siempre la saben, no siempre están conscientes de la causa real. Puede ser que lleguen a consulta porque tienen algún problema, porque hay situaciones matrimoniales, porque hay temas de estrés, de ansiedad, etc. Pero escuchando sus historias, escuchando, que es lo segundo que hago, escuchar. Okay. Pero escuchar sin pensar que ya sé lo que es, sin pensar que hay una receta y que como viene por pastel le voy a dar harina, leche, huevo y azúcar. No, es escuchar. Y me pasa muchas veces que escuchando tengo que orar y decir, Señor, ayúdame a entender porque no estoy entendiendo. O hay algo más allá que no me están diciendo y a eso es lo que tengo que apuntar. Entonces es escuchar. Y la otra cosa que he ido aprendiendo para nosotros que crecimos en iglesia, es muy sencillo espiritualizar todo y llevar todo al tema orar, dar un versículo o hablar de los procesos y de que Dios se encarga y el perdón, etc. Muchas veces esos temas espirituales los manejamos muy superficiales. Ahora mismo estoy atendiendo un caso de abuso donde el pastor de la iglesia le pide a la mamá de la víctima que perdone y ya, y no hay problema. Su esposo ha abusado de su hija cuando era adolescente, ya es una adulta, hace 2 años entró a terapia y fue cuando descubrió que había sido abusada por este señor, el esposo de su mamá. La mamá cristiana, es decir, la esposa del abusador, ha decidido separarse. Y los pastores de su iglesia no logran entender esto
y abogan es porque no se pueden divorciar, porque Dios bendice el matrimonio, porque Dios hace milagros, etc. No. Y me gusta del libro y de la intervención del doctor, que no pierde, primero que habla y le pone nombre a las situaciones, no todas las espiritualiza, no le pasa superficialmente. De hecho, en los primeros momentos del libro, ya él ha dicho qué fue lo que pasó en su propia vida, de qué forma abusaron de él. Eso vemos en el libro. Luego, le da dimensiones al abuso, la integralidad del ser humano, no dejar de lado la parte psicológica, la parte emocional, la parte corporal, la parte física, que tanto invisibilizamos a veces en nuestros procesos o en nuestras iglesias. Entonces, eso me gustó mucho. Para resumir en 2 palabras, me gusta mucho que él hable del tema, que lo ponga en la palestra, que lo ponga en la boca y que por eso estamos discutiéndolo. Y me gusta también que dimensione este fenómeno, llamamos en psicología, llamamos fenómeno a este tema, por ejemplo, abuso sexual, que le ponga las dimensiones integrales que se ven afectadas, que no recortemos una parte y que no nos quedemos solo en la parte que es más cómoda para nosotros gestionar, sino que podamos escuchar y acompañar el proceso de forma integral, con la ayuda de Dios, por supuesto, y guiados por su palabra. Y entre los garífonas de Honduras y Guatemala, que si alguno, su papá o su tío no lo introdujo a la sexualidad, que iba a morir cuando se casara y tener relaciones sexuales por primera vez. Eso fue la creencia entre esa cultura. Marilyn, ¿cuál dice que va a morir? ¿El papá o la mujer? No, la mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Si llega al día de su boda sin esa preparación, ¿verdad? Que iba a morir. La pregunta para mí que me ha salido y que mencioné, creo, con el doctor Allender y me sigue preocupando sobre esto es si la persona vive en una cultura en que ese tipo de abuso es normal y esa experiencia o de no saber qué tan fuerte ha sido su abuso, no va a doler tanto, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta, entonces llega una herida más profunda. Entonces, la pregunta que tengo yo es, ¿cómo debemos trabajar en estas culturas en donde, bueno, primero necesitamos saber cuáles son las cosas que ellos piensan son normales, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer surgir una herida profunda sin tener la manera de ayudarlos a sanar. Y me estoy preguntando hasta ahora si de verdad en culturas en donde el abuso sexual es por familiares especialmente, si eso es normal, quizás nosotros no debemos abrir esa herida, profundizarlo y decirles, no fue tu culpa, Dios te va a sanar, háblame de eso ahora y ya. Claro. No, eso hasta llevarlo a la cruz, ¿verdad? Una vez. Eso no sana todos los niveles de heridas y todas las partes de la persona que han sido dañados. Entonces, estoy reflexionando en cómo debemos entrar en este tema o enfrentar este tema. Nos habló en la otra reunión Brenda,
que vivía en una cultura en donde polygamy, ¿cómo se dice? Tener más de un esposo, más de una esposa. ¿Cómo se dice eso? Me falta la palabra, ¿verdad? Eso fue normal en la cultura. Y lo enfrentaron, pero por pedacitos, por años, ¿verdad? No es que fueron a decir, ay, esto es terrible, tú tienes que dejar a tu esposo, ya no vas a tener manera de vivir. Todo eso, ¿verdad? Eso no. Entonces, necesitamos tener la sabiduría de Dios de cómo debemos enfrentar esto. Y la lección de sanidad del trauma, para los que conocen el programa, se creó para situaciones, bueno, lo crearon inicialmente en África, en donde estaban usando la violación como herramienta de guerra. Habían sido, todas las mujeres habían sido violadas. Entonces, abrir eso, ellos ya sabían que estaban bien heridas, ¿verdad? Profundamente. Entonces, eso tenía razón. Pero la aplicación, me pregunto, si la cultura es diferente, ¿cómo debemos pensarlo? Y quizás dejar de usar esa lección sin un seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Con un grupito de mucha confidencialidad y todo eso. Escuchando lo que dice Marilyn, es verdad, son cosas que hay que reflexionar y que hay que revisar. Y por eso no podemos hacer cosas a la ligera y menos con estos temas. Y pienso cuando la escucho, pienso que dos cosas. Uno, que el hecho de que sea normal no implica que no sea doloroso. Es verdad. Yeah. Que no sea doloroso y que haya afectado a la persona. Porque, por ejemplo, hay culturas en las que la mutilación genital en las niñas es normal, pero sigue siendo un trauma y sigue siendo terrible. Entonces, la normalización, y en este mundo que estamos ahorita, peor, que ahorita todo es normal. Ahorita cualquier cosa aberrante que se nos ocurra es normal y hay un grupo que lo defiende. Entonces, normal no implica que no sea doloroso. Y la otra cosa que pienso es que se debe atender cuando nos llegan con el síntoma, o sea, con el padecimiento. Hay como un principio en la psicología que yo no puedo, aunque yo vea que el otro tiene un problema o está haciendo algo que requiere atención psicológica, yo no puedo ofrecerle porque es invasivo y porque es irrespetuoso. Yo tengo que esperar que la persona manifieste y que el deseo de ser atendido, y ahí es donde yo puedo actuar. Y siempre desde el respeto y desde el amor y desde la ética. Entonces, yo creo que en el espacio que sea, un grupo, cualquier área en la que estemos trabajando, cuando alguien se nos acerca a pedir ayuda, aunque la persona no sepa, que pasa muchas veces, la persona viene y pide ayuda por un síntoma, por algo que le está pasando, y no sabe que tiene que ver con su historia de abuso. Y claro, cuando ya uno tiene cierto tiempo escuchando historias, lo primero que salta es, por aquí hay algo de esto, o puede haber algo de esto. Entonces, yo creo que ahí es cuando la persona me está dando la autorización para yo tratar el tema. Y sin embargo, si yo sé, ahí está también creo yo, la sabiduría y la humildad. Si yo sé que es un tema con el que yo no tengo herramientas para trabajar, hay que buscar a la persona que tenga las herramientas. Porque yo no puedo pensar que me sé todo y que puedo resolver todos los casos. Sería muy soberbio de mi parte. Entonces, para resumir, la normalidad no quita el dolor y el nivel de afectación. Y creo que si la persona nos da el permiso y viene en busca de ayuda y yo logro identificar que es un síntoma que puede estar
apareciendo por una historia de abuso, entonces ahí puedo empezar a indagar con sabiduría, poco a poco, no en una sola conversación, porque llevar a la persona al momento de confrontación a que la persona entienda que ha sido abusada es muy fuerte, es muy impactante. En cualquier tipo de trauma, no solamente el trauma sexual. Entonces, creo que necesitamos de verdad mucha reflexión, como dice Marilyn, necesitamos darle muchas vueltas a esto y pedir la sabiduría divina, porque creo que no hay otra vía. Estudiar todo lo que podamos y pedir la guía de Dios, porque sin Él no, nada podemos hacer. Yo soy de pueblo Piaroba indígena, de esto en el estado Amazonas, de Venezuela. Yo soy uno de los hablantes nativas de un pueblo indígena. Cuando hablaba Marilyn sobre la cultura y Tecri, la situación que debe ser muy cuidadosa, a la misma vez entiendo en esa situación, pero tanto teóricamente la práctica de la parte de situaciones difíciles cuando nos encontramos, por ejemplo, en el lugar donde yo nací, más adentro de la selva, adentro, en la comunidad Panabén, en un lugar muy retirado. Entonces, cuando yo estaba en Puerto Ayacucho, sucedió un caso de un abuso de un niño discapacitado. Entonces, como tenía a mi hermano allá, me estaba comentando la situación que estaba sucediendo y también me estaba preguntando qué, qué debían hacer, porque a la misma vez el abusador era cristiano de una iglesia. Él siempre estaba allí dentro de la iglesia. Cuando sucede ese tipo de situaciones difíciles, prácticamente el pastor es su cuñado, prácticamente el abusador es casi la familia completa de la iglesia, pues. Pero la persona afectada fue familiar también y eso afectó, bajó demasiado en la iglesia en cuanto en su vida. Eso llevó los familiares inconversos, lo denunciaron ese tipo de casos. Lo llevaron al lugar donde le quedaba más cerca esa denuncia, en la primera denuncia. Y entonces prácticamente el abusador tenía ya tiempo abusando de muchas personas, no solamente del niño que sucedió allí, sino cuando se entera, cuando la congregación, el pastor reúne a los líderes para hacer conversaciones, de ahí comenzaba, no, yo fui abusada, yo también. Y entonces se presentó muchos casos, ya no era uno, sino eran muchas personas afectadas en esa situación. Alguna hermana era ya adulta en ese caso y entonces la situación se le fue muy difícil a la congregación y también afectaba a la comunidad entera donde estaban viviendo las personas, pues ya corrían riesgos de ir a las pescas, de ir al conuco, y entonces muchas cosas sucedió. Eso fue ya hace un año. Yo siempre he estado en comunicación porque allá está mi hermano, mi familia, mi sobrino, y entonces siempre pregunto esa situación a ver cómo va. El último
que hicieron fue de que él no saliera del lugar, de la comunidad. Y entonces yo le sugería al pastor y a mi hermano que como iglesia, si algo sucedía, algo peor, que fuera él, porque ya él le amenazaba a su familia, a su esposa, ya no vivía, no dormía normal, pues sus hijos ya eran demasiado de riesgo. Le decía a ellos que se acercaran, levantara una conversatoria con los líderes de la comunidad, porque el mismo pastor el capitán y todo eso. Entonces yo le decía, por más situaciones difíciles, tienen que enfrentar esa situación a los legales, porque ya él llevaba un expediente y después del muchacho vino una muchacha muy adolescente de 12 años y era prácticamente la sobrina. Y ahí donde más se aborotó la situación cuando fue el segundo de la muchacha. Entonces ya el abusadora venía haciendo constantemente esa situación. Y entonces, como en la parte de cultura, por ejemplo, en la parte de la niñez, poco creen en los niños, o sea, lo que le dice, porque el adulto, el más adulto, es el que tiene más palabra, el peso que dice la verdad. Y entonces eso venía acarreando todas esas situaciones en esa comunidad donde le menciono, pues. Mi pregunta es, aparte de eso, yo sé que a veces la vergüenza y a veces el alejamiento, yo prácticamente escuchando todas las situaciones del doctor Allende, donde uno habla de santificación, está en el proceso de santificación, es algo, una suciedad o algo que hayan hecho, o lo que hayan hecho tanto en la comunidad como para la persona y la familia afectada, pues. Entonces, a veces uno no busca la vía, lo legal, porque ya las personas que ha sido denunciadas, ya la tercera vez, ya iba a ser la tercera vez, la denuncia que habían hecho en la comunidad como el capitán y también como el mismo capitán es el pastor, y entonces ellos llevaban esa relación prácticamente. Aunque no era fácil, son su cuñado, pero ellos tuvieron que enfrentar esa situación difíciles que ellos cruzaban de vergüenza como comunidad, prácticamente, y como cristianos que son pastores y líderes. Y él estaba dentro de la iglesia. Y entonces eso sucede tanto en la parte en la comunidad y tanto dentro de la iglesia. Entonces mi preocupación hoy en día, yo como esposa del pastor, aunque estamos rodeados yo le decía un comentario a mi esposo orando por nuestro estado Amazonas. No se escapa de la realidad de lo que están hablando sobre esto. Y yo le decía, o sea que me da ese temor de estrechar la mano a un pastor o a un líder o conversar o sea, entre cuando hay conferencias, qué sé yo. Es muy difícil la realidad que uno ve tantas situaciones así. Decimos que son cristianos y nos confiamos de más. Y ahora yo le decía, no puedo viajar
con los líderes, con alguien, pero sí puedo viajar con alguien, persona de confianza. Ya no es igual como antes que decíamos que es santo, está en la iglesia, y entonces eso ha sido ahorita este proceso siendo la esposa del pastor. Y me cuesta esa parte en este proceso. Y yo decía, mi pregunta, no sé si alguien ahora me responda o alguien haya vivido estas situaciones tan crítico, tan difícil, pero sí, todas las situaciones difíciles hay que enfrentarlo, sí lo tengo presente en ese, pero tiene que ser proceso, a veces lleva tiempo y depende cada uno en la decisión que uno tome, pues. Esa es una de las interrogantes que ahorita yo tengo. Entonces, y también siempre estoy pendiente en la comunidad donde está mi hermano, porque allá están mis sobrinos, mis familiares. Entonces, hace poco viajé esta semana en Cañogrulla. Son situaciones prácticamente uno no espera de lo que le van a decir. Van a llegar las personas a conversar con uno y a veces son situaciones muy delicadas, pues. Y hace poco llegamos de Cañogrulla y de veras que fue tiempo que el Señor nos permitió estar con la familia de allá en la iglesia. Pudimos compartir y vivir y llorar a la misma vez, escucharlo a ellos, pues, en esa situación. O sea, no nos escapamos de todo este dolor y sufrimiento que están pasando nuestra gente. Yo creo que es tiempo de prepararnos, alistarnos para poder enfrentar situaciones muy críticas en nuestro país, Venezuela, y en nuestro estado Amazonas, mis hermanos. Hablando de la santificación, quiero clarificar muy claramente, como doctor Allender hace, es el abuso. Nunca, nunca, nunca no es culpa de la persona que ha recibido el abuso. Nunca ella no está culpable en nada de esto. Esto es claro. Entonces, la santificación no es el abuso le está haciendo más santificado. Si entendí algo así, no es. Nunca, nunca. El abuso es lo que es culpable, el abusador o abusadora. Y el proceso de santificación es el proceso de la vida y cómo estamos creciendo en nuestra relación con Cristo. Entonces, cuando podemos enfrentar lo que nos ha pasado de cualquier tipo de abuso y podemos llegar a entender qué estamos creciendo o creyendo de un tipo de mentira tal vez que está contra de la vida que Dios tiene con nosotros. Entonces, esto es parte más allá en el libro. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que si algo me abusó en una manera y yo no le voy a perdonar porque él no merece la perdona, ¿no? Entonces, esto es un problema conmigo que afecta mi relación con Dios y tengo que enfrentar mi idea que hay más vida con Cristo, no perdonar, por no necesitar pasar por esto, dolor, herida, todo esto. No, la cosa que puedo creer si alguien me puede ver, porque a veces sabemos, pero necesitamos ayuda, alguien ayudarnos a creer que Dios es bueno y la vida que Él tiene para nosotros es bueno. Y lo que nos pasó, Él no está bien con esta situación. Él identifica que es pecado, que hay daño, que hay herida, que es cosa detestado, por decir. Entonces, pero cuando estoy lista con Dios,
enfrentar que, oh, pero yo, el resentimiento, el no olvidar, el odio, estas cosas no son la vida que Dios tiene para nosotros de amor, de alegría, todas esas cosas. Entonces, súper complicado, no hablo ligeramente porque es muy difícil, pero es importante. Entonces, esto de la familia, qué complicado, ¿no? En la iglesia. Y entiendo que dice que sí había le confrontaron esta situación. Esto es lo que me dice, ¿no? Pero al daño de la comunidad se queda, el daño en la iglesia se queda, porque había confianza en tal persona y no creía tal vez a la chica, pero porque dice que la palabra del adulto pesa más. Estas situaciones son diferentes de lo que está acostumbrado, porque me alegro que me parece que esta comunidad dice que esto no está bien. Y el pastor ha hecho mal, y aunque es pastor, si ha hecho mal y tiene que estar corregido, llevaron a la ley, me parece, y cosas así. Él debe pedir perdón, arrepentirse, debe ser evidencia de su culpabilidad, de reconocer lo que ha hecho a la chica, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Él tiene que tomar responsabilidad por eso. Empezando con eso, da más apertura que de la sanidad, pero nunca decimos que es fácil, que no es sufrir, que es, bueno, ya listo, todo está bien. Esto es mentira. Entonces, no hablamos así. Entonces, esto es parte del proceso. El mismo abusador para poder, tiene que pedir perdón a la chica, a la congregación y a la comunidad para que haya esa sanidad. Porque Yo él creo era una persona pública, ¿no? Entonces, que la manera de perder y arrepentirse, no, oh, perdóname, lo siento. No, arrepentirse de lo que había hecho y sentir el dolor de lo demás, notar que ha causado este dolor. Y estar claro que este pastor ahora no debe ser pastor, no puede ser pastor ahora, porque ha roto la confianza, la puesto santo que Dios ha puesto de representarse, ha roto esta confianza de las mujeres, las familias, la iglesia, la comunidad, ¿no? Entonces, claramente que no simplemente es arrepentirse y ya listo. Entonces, quise clarificar esto. Me escucha, ¿no? Ahora, quería comentar, mi esposa habló en estos días que visitamos del 1 de marzo a 4 de marzo de este mes. Fuimos un viaje misionero y encontramos una miembro, una hermana, que había fallecido recién subsidio. Ya llevaba 10 días y era miembro de esa iglesia y su esposo no era creyente. Entonces atendimos a esa familia. Entonces yo fuimos a visitar. Cuando conversábamos, oramos, entonces yo le pregunté, bueno, queremos escuchar cuál ha sido esta situación últimos días, qué ha sentido. Entre ellos estaba uno con el otro, era culpable, ¿no? El esposo decía, no es ella, no me entiende. Bueno, al fin ese tuvo confrontación entre ellos. Entonces le pregunté, bueno, cuál es el problema? Entonces al final ella, sí, hemos tenido problemas. Al final, ese muchacho era, estaba normal, pero la muerte fue que el muchacho estaba con su amigo, estaba con unos amigos y resulta que estaba tomando alcohol, pues. Falleció y el papá encontró muerto, ahorcado en su cuarto. Entonces, se vino un dolor para ellos. Nosotros vimos, entendimos, entre esa pareja hubo desacuerdo, porque como el esposo como era no era creyente, él culpaba a la esposa, entonces la esposa culpaba al esposo. Fue duro en este caso y nosotros oramos, solamente pues animamos a base de
del texto de la palabra, pues. Y al final, bueno, ellos tratamos de entender entre ellos. Fuimos a enlace, pero entonces este caso es el que quería comentar, cómo, porque el hijo no estaba todavía, no había entregado al Señor, entonces la mamá, esa hermana, le dijo a su esposo que, bueno, eso fue él había ido con el Señor. Entonces el papá, él estaba esperanzado. Entonces, bueno, ahí fue más difícil para nosotros, pero tratamos de explicar. En ese caso, ¿cuál sería? Porque esa comunidad, los últimos 5 años, esa comunidad, hay más de 10 fallecidos en ese caso sobre el suicidio. Cuando decimos diagnóstico exploratorio, esa comunidad ya llevaba entre 5 años como más de 10 fallecidos en asuntos de suicidio. O sea, es una comunidad grande y nosotros en la iglesia, bueno, oramos por esa situación. En este caso en específico, esta familia, ahí está donde para nosotros fue difícil en la parte de cultura, ¿verdad? Entonces, me gustaría ahí comentar esa parte que usted me pueda orientarme. ¿Cuál sería en ese caso para... Tenemos visita otra vez, pero en país, creo que entre 2 meses, ¿verdad? Entonces quisiéramos, particularmente yo como pastor, eh, he tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero este es un caso, primera vez que, que tuve que dar esa parte sobre todo consolar y fortalecer a esa familia. Pero cuando hubo choque contra el esposo y el esposo, fue ahí donde ambos tuvieron confrontación. Ahí donde quiero que usted me dé esa parte de orientación o cuál es que se puede hacer en ese caso. Es mi pregunta, es que quería comentar. Bueno, quería comentar algo sobre lo que dijo Virginia. Yo creo que la iglesia lo primero que tiene que hacer es dar seguridad a las víctimas. Es que muchas veces la iglesia al agresor, como es cristiano, se le perdona, pero en el ámbito secular, ellos, cuando hay una violación, se va a instancias legales. Y yo creo que también por seguridad de las víctimas, porque sí son bastantes, es necesario que esta persona vaya a instancias legales. Sí, hay perdón para él. Es necesario que para esa persona haya un acompañamiento, un discipulado, lo que fuere. Pero no podemos como iglesia callar esto por protección a las víctimas. Y yo creo que como Virginia, hay muchas hermanas en la iglesia que tienen el mismo temor a la inseguridad de que este hermano no será un violador, este hermano no tendrá malas intenciones conmigo. Por eso es que la iglesia debería también dar seguridad en esa instancia, ¿no? Igual, ¿no? Cuando haya violencia doméstica, también la iglesia debería dar protección a la víctima. Y algo que me agrada es que me alegro por la comunidad, es que sí se está hablando. Por lo que Virginia decía, son años que habían callado, ¿no? Decía, hay una adulta que ha hablado de que ha habido violencia, ha habido años callando, tapando, pero qué bueno que ahora está saliendo a la luz. Y eso es un buen inicio porque eh, de alguna manera va a parar, ¿no? Y la iglesia también ya está entendiendo también que necesita ir un poco más, que necesita un poco más hablar de las emociones. Y me alegro que como pastor y Ismario vea la necesidad, ¿no? De que necesito, o sea, sí, de verdad hay una necesidad en la iglesia de que no sabemos tratar estos casos.
¿no? O sea, se nos va de nuestras manos. Conocemos la Biblia, sabemos las promesas de Dios, pero en cuanto a emociones necesitamos estar preparados. Y me alegra que pueda estar la familia de Ismario, que el pastor Ismario esté aquí y que podamos aprender para tratar a estas personas heridas que que necesitan tanto ser sanadas. Hay una cosa que yo creo que es importante. Yo creo que deberíamos, si fuera posible, una sesión completa para hablar solamente del tema de el abusador o la abusadora, de cómo manejar eso. Porque una cosa importante en estos casos es que casi siempre la persona que comete el abuso es una persona, entre comillas, respetable, honorable, dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro de la iglesia. Acabo de colocar hace un ratito en el grupo de WhatsApp una noticia de un juicio que se está siguiendo ahora mismo creo que es en Francia, de un médico cirujano que ha confesado más de 300 violaciones a niños. Es cirujano de niños y abusaba de los niños cuando estaban bajo anestesia todavía. Les operaba y luego de la operación abusaba de ellos, pero también ha abusado de sus nietas y por tiempo. Y me llama la atención que una de sus hijas, creo, o su hermana, desde el año 2000 se enteró que él había abusado de alguien. Y desde el 2000 para acá ocurrieron no sé cuántas violaciones más. Y la hermana ahorita se recrimina y ella dice, si en aquel momento lo hubiésemos denunciado, hubiésemos evitado más víctimas. Y es una cosa que debemos tener presente. Una persona que es un abusador sexual no se va a resolver, no va a cambiar su vida porque yo tenga una conversación con él, porque el pastor hable con él, porque se comprometa a cambiar. No es tan sencillo. Lo más parecido que se me ocurre es una persona adicta a las drogas. Cuando una persona tiene adicciones a las drogas, puede hacerte la promesa, él puede querer, pero no es suficiente para detener el consumo de sustancias. Entonces, los delincuentes sexuales, que ese es el término, no cambian o no detienen el abuso porque uno hable con ellos o porque se les confronte o no. Por eso muchos necesitan ser llevados ante la ley, pero además necesitan un proceso de restauración con acompañamiento, con terapia, con atención integral. No se trata de dejarlos de lado tampoco, no se trata de odiarlos por más que sea repulsiva la situación, pero por ellos también murió Jesús y a ellos también debemos amar, pero no es fácil. No es fácil atender a una víctima, pero creo que más complejo todavía es atender a un abusador. Entonces, es importante saber que la persona no va a cambiar de la noche a la mañana. Y la otra cosa, Dios perdona el pecado y lo pagó en la cruz del Calvario, pero hay pecados que tienen consecuencias. Y siempre está el ejemplo, si una mujer fornica y queda embarazada y se arrepiente, Dios le perdona el pecado, pero no se lleva el bebé sigue allí. Entonces, hay pecados y hay situaciones que tienen consecuencias y que parte de del proceso que la persona tiene que vivir es lidiar con la consecuencia. Y como líderes, consejeros, el rol que tengamos, tenemos la responsabilidad hasta donde podamos de evitar que haya más víctimas. Entonces, la situación no es solo hablamos con él o mejor no decimos nada para que el resto de la gente no se entere, porque estamos dejando expuestos a más inocentes a que pasen por la misma situación. Ya ahí no hablo más por hoy. Gracias, Chris.
antes que Carmen y Josué comenta, es interesante que la perspectiva de Dr. Allender fue que el problema no va a ser resuelto hasta que Cristo venga. ¿Ya? Y entonces, a veces queremos dar la historia, la impresión que, bueno, solo perdona y todo va a regresar como era antes. Y como está diciendo Tecris, las consecuencias se frenan para restaurar como era antes. Dios tal vez tiene puede poner las cosas buenas por las cosas malas que pasó, dar propósitos, pero esto no le borre el dolor o las cosas que han pasado. Entonces, tal vez para este grupo en el futuro sería bueno para ver la diferencia de perdón y la restauración. Y el perdón y cómo restaurar confianza. ¿Y hasta qué punto? Es asuntos para tratar. Pero todos saben que perdonar no es olvidar. Perdonar es ajustar a la nueva realidad, ¿no? Y cómo podemos andar. Y gracias que Dios tiene una resolución, pero a veces no vamos a ver lo que queremos ver en el corto plazo. Ok, pensando en esto, usted hacía la pregunta, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Y bueno, venía a mi mente algunas pautas, ¿no? Y que necesitamos atender y prestar atención y crecer, aprender en eso, ¿no? Cuando escuchaba a la hermana Marilyn diciendo de algunas culturas hasta qué momento pudiera ser en algunos momentos eso normal, se ve entre las etnias, pero también aquí en la ciudad es impresionante cómo eso ha aumentado también, ¿no? Ese abuso. Y pudiera yo hacerme la pregunta y prestar atención a la normalización del abuso. Podemos nosotros también sentirnos o llegar a un momento pasa todos los días, a cada rato, que hasta nosotros mismos podemos verlo como algo relativamente normal, ¿no? Lo otro es hasta qué punto nosotros podemos ver esa normalización del abuso de la autoridad, en este caso de nosotros de la iglesia. Cada vez es mayor, cada vez hay más víctimas, cada vez hay más gente que se deja, que no denuncia. Y hasta qué punto también nosotros vamos a ser normales para no ser la voz de los que están callados. Y hay mucha gente que la silencian dentro de la iglesia. Hemos atendido personas, familias, que no entendemos por qué por tantos años mantuvieron silencio con el elemento de vamos a orar. ¿Hasta cuándo vamos a orar, no? De darle la etiqueta de vamos a orar. Pienso que llegó la hora de levantar la voz. Hasta qué punto también la normalización de las influencias de las redes sociales. En algunos momentos también eso es una gran contaminación, ese movimiento, tantas cosas que inclusive la iglesia pudiera en algún momento permitir y hacer. Pero también cómo ser la voz de la víctima, sin exponer, como decía el hermano, respetando, sin presionar, pero cómo ser la voz de la víctima. Y escuchando a Tecris en algún momento también cómo ser la voz de la víctima, del victimario, del delincuente. De verdad que es un gran desafío, pero no es un imposible. Si ya Dios comenzó a mover, el Señor pues también que nos dé a nosotros la oportunidad inclusive de vernos a nosotros mismos. Me ocurre que cuando estamos hablando sobre personas que han abusado, pastores o líderes de la iglesia que han abusado a otros, que está bien decir que sí hay perdón en Dios, que sí hay restauración, pero la verdad que si esa persona se deja regresar al ministerio, eso va a herir una y otra vez a la víctima.
Y eso no está bien, ¿verdad? No importa. Entonces digo yo, jamás debe ser líder de la iglesia. Jamás debe tener una posición de responsabilidad, de confianza. Porque como dice Cris, es como adicción, ¿verdad? No es algo que se deja fácilmente. Necesita ser revisado en todo momento. Y eso sí es bien importante, pero también para proteger las víctimas, no es decir que no se debe abusar de nuevo, sino que no se debe abrir de nuevo esa herida otra vez cuando la víctima ve que la persona ya tiene la confianza de otros. Eso, yo creo que una parte de proteger a las víctimas es hacer que los abusadores no regresan a tener responsabilidad en la iglesia o entre los cristianos. Yo creo que esto es un tema muy delicado dentro de las iglesias y hay un punto importante que trata el doctor Allender en el libro y es la complicidad. Porque si nosotros conocemos de algo o de alguna persona que está recibiendo cierto tipo de violencia y no hablamos, entonces nosotros estamos siendo cómplices. Y muchas de las veces se ha visto en nuestras sociedades que las mamás ocultan los pecados de los padres o los padres ocultan los pecados de las madres sobre sus hijos o sobre otras personas. ¿Por qué? Porque temen el qué dirán de la sociedad, porque temen también si, a ver, a él lo meten preso, a mí qué me pasará. Entonces dejamos de lado las consecuencias, ¿no? Y somos cómplices junto con el abusador. Y esto se ha dado dentro de las iglesias también. Entonces, yo creo que es un punto bien delicado y es un tema de hilar muy fino, porque pueden haber dentro de las iglesias muchas personas que están siendo abusadas, pero que no están diciendo nada. Y esto cada vez es mucho más normal. Yo leí el libro del doctor Allender y muchas de las veces se decía, hay temas muy, muy profundos, hay temas que realmente a uno le chocan, pero si uno se pone a comparar con las cosas que surgen o que están en la sociedad, casi es el mismo tema, porque hay cosas que no están hablando aquí, o hay cosas que a lo mejor son un tabú para nosotros, y como decían también, hay temas pues que son aceptados, y el tema de proteger también a las personas que son víctimas sería también ponerse a pensar que esas personas algún día se van a dar cuenta que eso no es normal. Interesante la conexión entre Diego y Marilyn. ¿Qué es normal en las historias, no? Y una cosa que creo que como creyentes, el abuso no es normal para la cultura evangélica, para la cultura cristiana. Aunque entramos a la iglesia, con algunas personas pensaban, no es mucho, no es nada, y quiere borrarlo. La luz del evangelio que llega es para iluminar el pecado. Y esas son las partes de la cultura que debe cambiar si quiere entrar el reino de Dios en el sentido de la santificación. Entonces, no estamos con miedo para frenar algo en la cultura que es contra el reino de Dios. No es desapreciando la cultura, pero está frenando y cada cultura tiene en todos lugares. Entonces, gracias, Diego. Estaba escuchando todos los testimonios y quiero compartir algo y después hago la pregunta, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 3 años aquí en Bolivia. Entonces, cuando llegamos a Bolivia, en la iglesia no tenía pastor y dejaron un hermano encargado mientras llegara un pastor. Cuando yo llegué, entonces pues, había pasado una situación meses anteriores y era que este líder había abusado de su propia sobrina. Para mí fue impactante en cuanto a esto. Después que empecé a abordar las dos familias, ya pasó el tiempo, para ellos se perdonaron. Eso último pasa que volvió a pasar otra vez.
Y ya yo estaba presente ya en esta situación que ahí tuve que confrontar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede, ¿no?, tratar los casos que entre familias se ve algo normal? Porque para ellos ya todo pasó, ya todo se perdonó y entonces ya la relación entre comillas está bien entre ellos. O sea, el adolescente tiene ahorita 11 años y no solamente ella, sino su hermana también fueron abusados por su tío. Y su hermana tiene 9 años. Y para nosotros es primero porque es algo que no estamos acostumbrados a tratar. Y segundo, el impacto más fuerte creo que ha sido la reacción ante una situación tan delicada, ¿no? Eso es lo más que más me ha impactado y que se me ha hecho difícil poder comprender o poder abordar esta situación con ellos. Entonces la pregunta sería esa: ¿cómo se pueden tratar los casos que entre familia para ellos es algo normal? En este caso, ¿las chicas pensaban que también estaba normal o los adultos? ¿O los Los dos? dos, los dos. ¿Y sufrían los niños después? ¿Había cambio en ellos o algo? No, esa fue la situación que no había. Por ejemplo, la mayor, me faltó comentar esto. La mayor, cuando tenía 2 años, creo que fue 2 o 3 años, fue abusada por el abuelo, o sea, el papá, el padre de sus padres. Fue abusada por su propio abuelo. Entonces parece que ya viene algo repetitivo, ¿no? Cuanto a esto. Una de las preguntas que le hice a la persona, el abusador, fue que si él fue abusado, ya tuve que ir fui más directo con él, ¿no? Y le pregunté si él fue abusado sexualmente cuando era niño. Entonces, la respuesta fue positiva, pues. Cuando él tenía 14 años, 13 años, fue abusado sexualmente. Y la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo podemos, pues, abordar que... Cuando estuvimos aquí más luego, después que salió Dan Allendon y otros, hace 2 semanas con el grupo, y conversamos hasta, no sé, 1 hora y media más, no sé. Y fui a la cama y desperté la próxima mañana con un peso de qué podemos hacer para enfrentar estos datos, estos tópicos como que estamos conversando ahora. Y simplemente, primero quiero mencionar que si se siente este peso, no estás solo. Estamos juntos en esto, los que amamos a Dios, porque no sé cómo ustedes, pero cuando creciendo como joven, había una canción que cantaba del quiero tener los ojos de mi Padre. Una vez yo estaba, también esta mañana, de veras, estaba orando de este peso que cargaba. Y antes y también esta mañana, Dios me contestó, es porque estoy contestando su oración de tener mis ojos. Y este es ver el sufrimiento. Este es ser una manera para recibir el amor de Dios y pasar a otro. Y este incluye en compasión, empatía por los que han sufrido bastante, hasta que estos detalles que son imaginables, no podemos imaginar. Y entonces cargamos trauma y a veces el cuerpo quiere hacer algo para terminar algo que necesita para la defensa o lo que necesita para ayudar con el trauma. Estaba ahí con Dios esta mañana y pensaba, ay Dios, ¿cómo cargo esto? Y es que no debes cargar esto, María, porque sabemos que tenemos que entregar a Dios o entregar a mí. Sí, 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 tengo entonces. Y lloré, porque yo di estas lágrimas para ayudar a sanar, para ¿cómo es? Descargarse de este peso. Entonces entrega a mí y llore, porque es triste, 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 horrible. Si en vez de poner así para que no te sientes cosas que son súper horribles, sienten las cosas, comparte de Dios, reclamamos, lamentamos con Dios, entregar a Dios.
y recibir el amor, porque Él les ama más que nosotros, nos ama a nosotros para que nos está llamando para cargar, ayudar a esas situaciones. Y hablando del tema grande, es tan grande, ¿no? Yo creo que, y digo esto no con algo ligera, esta es una batalla espiritual. Si la maldad es normal, esta no tiene nada que hacer con Dios. Entonces, la batalla creo que será en oración con batalla, que primeramente en oración explicamos o rogamos a Dios que queremos que Él empiece a hacer algo en esta comunidad y enfrentamos en el nombre de Cristo, con la sangre de Cristo, todas esas cosas que sí hemos aprendido, cosas como enfrentar esas cosas espirituales. Y esto es una batalla, entonces, que estamos bien con Dios, con nuestros puentes limpios ante Dios, todo que pidamos que trae a la mente Dios lo que tenemos que confesar para que entramos a batalla limpiecito, lo más que entendemos, y habrá más, ¿no? Pero las cosas que ni sé o que traiga a la mente, y empezamos en oración. Se dice que a los chiquititos que ha pasado y ha explicado el abusador que esto es normal entre tal persona y usted, esto es normal, es amor, es esta cosa, y aunque se siente amado, pues la persona confiesa después que, pero si no, algo no estaba correcto. Entonces puede ser que hay algo dentro de ellos, porque no es que nadie había dicho a la niña, en mi ejemplo, que no permite esto porque está mal. Ellos no saben, pero dentro de ellos hay el sentido que algo no está correcto. Y esto creo que es la inocencia, la cosa que esto no es como estamos hechos por Dios que nos trata así, ¿no? Y dice la palabra, trata a los niños así. Y si se hace mal, mira el resultado, mejor que tiene este piedra del molino atado a su cuello que dañar a nuestros chiquitos. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar esto? ¿Vamos a ignorar la palabra así? No, que no es daño, que es salvar la vida. Pero esta es una batalla. Creo que tenemos que enfrentar que es una batalla. Porque sabemos en la luz de Dios, entonces podemos orar que saca por eso la vela de la confusión, de las nubes, de los enemigos de Dios. Y creo que si empezamos nosotros a orar así, que Dios empieza a actuar y no sabe cuánto me anima tener todos aquí con este mismo peso de corazón. Y les agradezco a ustedes. Es que escuchando al hermano José, él hablaba de, si no entendí mal, es una niña que fue abusada desde los 2 años y ahorita tiene 11, ¿sí? Sí, hermano. Así Ok. es. Ajá, y lo que usted dijo es que la niña refiere que no ha sido nada malo o que no lo entiende todavía. Sí, por ejemplo, ella lo que manifestó fue con su mamá, le compartió fue lo que su tío estaba haciendo, pero en ella no había una reacción como de quebranto, o, sino algo como que era algo normalizado, pues, por el tipo de conversaciones que tenían y después por el tipo de acciones también que desarrollaron. Ok, pero efectivamente fue abusada. Abusada, exactamente. Ok, entonces me quedé pensando en el caso y pensaba, de 11 años, todavía no ha dado tiempo de que vea o de que sienta todas los efectos del abuso. Pero pensando en que somos seres integrales, pensando en un cuerpo de una niña de 2 años, abusada, con sus esfínteres desgarrados, con su matriz, con su aparato reproductor femenino
desgarrado, si fue con penetración total, perdón la crudeza, pero es que a veces romantizamos un poco y quizás se nos pierde el detalle de lo que implica un abuso. Ajá, entonces hablamos de efectos físicos en el cuerpo de la niña. Normalmente estas niñas o estos niños, que pasa con varones también, sufren infecciones, les contagian VPH, VIH, tienen verrugas, tienen secreciones vaginales, porque un organismo de una nena o de un bebé de 2 años no está preparado para recibir todo lo que puede tener el aparato reproductor masculino o con lo que sea que le hayan violentado. Entonces, hay infecciones, hay desgarros, luego no pueden controlar sus esfínteres, son erotizados antes de tiempo, además de que vinculan amor, entre comillas, afecto, con esa práctica, con una práctica de una sexualidad de dominación, de control, de violencia. Por supuesto que con 11 años nada de esto va a estar en su cabeza todavía, pero en el fondo de esa alma, incluso en su piel, saben que hay algo que no está bien, aunque todavía no le puedan poner palabras. Por eso, muchas veces con los niños, podemos verlo más fácil con dibujos, y hacen dibujos que reflejan el horror que pueden sentir, aunque no tengan palabras para ello. Entonces, que sea estadísticamente frecuente es lo que hace que sea normal. Lo que llamamos normalidad es un concepto estadístico, es algo que se repite muchas veces, pero eso no le quita en ninguna medida la carga de impacto físico, biológico. Además, su cerebro, se crean circuitos neuronales asociados al abuso, que luego hay que reconfigurar o ayudar, es decir, acompañar en el proceso. Y por supuesto que Dios hace milagros, y por supuesto que Dios puede revertir un proceso así, pero hay niñas que por ser abusadas de muy pequeñas quedan estériles porque se les ha destrozado su aparato reproductor. Entonces, que la niña ahorita todavía no pueda decirlo, todavía no tenga el nivel de conciencia, ni tenga las palabras, no le quita horror a lo que es un abuso sexual infantil. Y perdón si aumento la carga de María, no es mi intención con mis palabras. No, existe estas cosas y son horribles y ya lloro y paso y escucho más. Y también recordamos de los niños que si su seguridad está en su hogar, entonces si enfrentan la situación, ¿cómo van a vivir? Cosas así, ¿no? Claro, sin contar todo ese tema emocional y sin hablar de cómo se insensibilizan y de cómo eso afecta su relación con Dios, que eso lo vamos a ver a posteriori. Una sugerencia entonces en cuanto a las conversaciones en adelante sería, si por mi parte, si el doctor Allender nos ayuda hablando sobre el tratamiento o cómo enfrentar estas situaciones cuando tenemos solo la oportunidad de ayudar un poco, ¿verdad? Sin la preparación extenso, sin tener quizás mucho tiempo con las personas. Entonces, yo quisiera saber en qué medida podemos ayudar, en qué medida debemos abrir la conversación, en cuál espacio, ¿verdad? Y cómo podemos ayudar con estas situaciones tan profundos que hieren a las personas por la vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos sin arriesgar
más daño, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera saber del doctor, también de Tecris, de personas experimentadas con este tema. Y me gustaría tener una reunión aparte solo para tratar con eso, Solo ¿verdad? De esto. cómo podemos realmente, eso me encanta saber, conocer más, pero lo que más quiero saber es cómo puedo ayudar sin dañar con las herramientas que tengo yo. Gracias, hermana. Y por otro lado de la pregunta, hay lugares donde no hay auxilio, donde no hay un Cristo, no hay un doctor Allender, ¿no? Y entonces, ¿qué haga cuando no hay consejero? Sí, es demasiado fácil decir, pues refiérelo a alguien más que lo conoce, pero si no hay, ¿verdad? Si estamos hablando de comunidades indígenas, Ujú. ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros saber más y también saber cómo podemos preparar a personas en las comunidades para ayudar con esto, ¿verdad? De una manera, cuando no hay algo más. Eso es lo que me encanta del programa Sanar las Heridas, ¿verdad? Que puede traer herramientas a lugares en donde no hay algo más Ujú. y no resuelva todo, pero puede ser de ayuda. Entonces, este es un tema demasiado difícil. Necesitamos la sabiduría de Dios siempre, en cada situación, pero también necesitamos la sabiduría de las personas experimentados y preparados, ¿verdad? Que nos pueden guiar un poco en qué podemos hacer nosotros y cómo podemos entrenar a otros con lo poco que nosotros sabemos. Gracias, Marilyn. Y ya, buenas noches, tengo que ir. Iba a decir, Marilyn, que puede ser que no podemos no causar más daño, pero sí vale la pena de un poco más daño. Esto es parte de mi pensamiento. Si hay como, excelente, hooray. Pero Sí, tienes razón, porque dice el doctor que abrirlo nos puede hacer sentir peor, ¿verdad? Eso sí, que enfrentarlo nos puede doler más, pero eso no significa daño, sino reconocer el daño, ¿verdad? Y sí, abrir la herida para limpiarlo, por decir. para limpiarlo, para poner un ungüento, quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, eso, sí, eso me impactó mucho que dijo el doctor en el libro, que enfrentarlo realmente causa más dolor de lo que la persona ya está experimentando, pero es necesario para sanar. Pero no queremos abrirlo, hacer más daño, más dolor y Y luego salir. salir, sí, Entonces, y dejándolos claro, así. claro. Sí. Okay. Ok, Ay, Gracias, Marilyn. antes qué que buena conversación, me encanta estar con ustedes. Muchas gracias por todo. De igual manera. claro. Buenas noches. Sí, esa es una pregunta que hice para una comunidad que había sucedido, durante estos últimos 5 años, más de 8 suicidios en esa comunidad. Entonces, esa era ayuda, pues, cómo orientar o cómo ayudar en ese caso a esa familia, tanto jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos. Ujú. Y no ha explicado la razón por la cual se ha dicho, no, es que ya no hay esperanza o que te estoy escuchando voces en Sí, mi cabeza. yo creo que cuando nosotros hicimos fue porque esa comunidad había entrado, había mucha influencia en la parte de jóvenes en ese de drogas. Entonces los jóvenes abusaban mucho y después, bueno, ha habido muerte. Pero simplemente durante esos últimos 5 años era puro suicidio, pues. Entonces, seguido. Cuando fui ahorita en la comunidad, hace 10 días había pasado eso.
En medio de diciembre igualito. O sea, anteriores ha pasado varios en esa situación dentro de la comunidad. Entonces, en este Ahí, caso, una hermana que era miembro o sea, de esa iglesia, y su esposo no era creyente. De esa familia había, eh, uno de los hijos mayores había suicidado. Entonces mi pregunta era es cómo orientarlo en este caso. Pues, ¿en qué forma podemos ayudarle en esa situación? Pues sí es difícil la situación hoy. sí, para Yo tengo nosotros fue también difícil. muchas preguntas, Ajá. pero ir directamente y no puede hacer preguntas directo a veces. Pero cuando hay mucho suicidio, se dice que está pasando mucho en los jóvenes de los Estados Unidos ahora. Y se cuida mucho en las escuelas, en los colegios, porque cuando algo pasa, a veces es contagioso, dicen. Es como la idea, bueno, entonces yo no quiero enfrentar este dolor, tal cosa, entonces mejor que no estoy aquí y lo hago, que no estoy aquí. Pero también yo creo que, en mi opinión, cuando hay suicidio así, puede estar también influencia de demonios. Puede Espíritus ser malignos. voces que ya no vale nada, por mejor que estarás no aquí, que por qué no simplemente haga así. O tiene dolor tan fuerte, si tal vez haga tal cosa, va a sentir mejor que no sentir dolor. Tanto dolor, entonces mejor, quita mi vida para que yo no sienta más de este dolor, porque no tengo esperanza. Si es drogadicción, ¿cómo voy a salir si no hay ayuda para ayudar a salir de la adicción? Pero yo no digo que todo cosas es así directo y fácil, pero yo le preguntaría cómo estaba antes, si estaba deprimida, cómo actuaba, cosas así para intentar averiguando. Pero es esa parte, ¿no? Porque primero tiene que dar consolación a la familia, que difícil. A veces no tenemos contestas, como Dr. Allender dice, que a veces no tenemos las respuestas de las buenas y importantes preguntas. Pero lo que yo te puedo decir es que Dios es un Dios de amor. Esto de la lucha, aunque sí es un tipo de bruja, la esposa escondida, hay muchas brujas en nuestras iglesias en los Estados Unidos, hasta los brujas, brujería, ellos convertidos nos comparten la información. Hay en los Estados Unidos. Animismo está por aquí en varias partes y creo que esto es territorio a veces del enemigo y la luz está entrando. Entonces, siempre tenemos que mantenernos en nuestro vista mundial. ¿Cómo dice David? The world view, Cosmovisión. cosmovisión. Pero no va a ser, hola, tal vez es por eso que hago, entonces, pero uno puede ir orando que Dios proteja a usted, que Dios proteja, si quiere estar, papá, si que es creyente, que cómo está usted con el Señor, no con intentando culparle, esto no, ni culparle a la mamá, porque aunque si está haciendo brujería o algo es otra cosa, ¿no es cierto? Pero simplemente que no es creyente aún. Y ahora va a ser tal vez, ¿cómo es que voy a ser creyente si Dios permite que mi hijo o hija mayor quita su vida? ¿Qué tipo de Dios es esto? Y puede decir, oh, yo entiendo y escúchale, entiendo que piensa que hace una buena pregunta. Vale la pena esta pregunta. ¿Cómo así? Pero yo le puedo compartir de mi vida propia que yo conozco un Dios que es amor, que cosas malas sí pasan en la vida. El enemigo tiene mucha influencia, pero nosotros en Cristo podemos conocer un Dios que nos ama más que la vida. Entonces, bueno, tal vez no dice más que la vida porque le da la idea de quitar la vida, pero puedo pensar en esto antes, ¿no? Para evitar no decir cosas que tal vez causan más daño. Entonces, yo no sé si este le trae
ideas, pero estar con ellas, escucharles, escuchar sus historias como nos enseña en Trauma Healing, ¿no? Escuchar, escuchar, escuchar. Cuéntame algo bonito de su vida, cuéntame algo que le hizo reír a ella, qué eran sus cosas favoritas, para que si desean pueden conversar de ello y para ayudar a sacar un poco de dolor. Como yo igual orando ahí para que Dios trae a la luz lo que está pasando en esta comunidad y entre ustedes con protección, con la armadura de Cristo, según Efesios 6, cada vez que va allá, cúbrese por si acaso que algo que el enemigo está haciendo allá, que él no le puede tocar, cúbrele de la armadura de Dios en Efesios 6. Pero yo sé, es como espiritual y también los químicos en el cerebro, si uno está muy deprimida, muy acabado, algo pasando, mucha presión por largo, puede afectar los químicos en el cerebro para que piensa que, bueno, tal vez esta cosa será una buena idea. Pero esas cosas, puede ser cosas así que, bueno, sabemos que hemos escuchado a veces gente en la selva, que estas voces, que los espíritus dicen tal cosa, que están aquí, que están allá, o piden cosas de los ancestros. Hay mucha actividad de espiritismo, Ismario, en su comunidad. En la comunidad allá, donde visitan. Sí, hay mucho chamanismo entre ellos, entre vecinos. Hay mucho influencia bastante en esa parte. Eso que María habla de los pensamientos es fundamental en la atención al tema del suicidio. A veces podemos tener la idea equivocada de que mejor no hablamos del tema y no le nombramos la palabra suicidio. Pero algo que a mí me ha funcionado es expresarlo cuando yo sé que la persona o cuando yo imagino que la persona puede estar viviendo esos pensamientos, es poner el espacio para que la persona los exprese. Cuando lo dices, lo hablas, lo pones fuera de tu cabeza y es más fácil de gestionarlo. Y puede dar vergüenza hablar de eso para la persona que lo siente, pero darle la oportunidad y hacer como conversaciones con esta comunidad de Ismario, conversaciones con los jóvenes, con las personas, para hablar claramente del tema suicidio y con el nombre. Es suicidio y se llaman ideas suicidas cuando pienso que eso me va a resolver problemas. Yo creo que tiene los dos componentes. El diablo que susurra en el oído y eso se suma a mis pensamientos. Y no siempre sabemos diferenciar cuándo es el diablo. Entonces, si doy la oportunidad para que hablen de eso, y hay ejemplos bíblicos de esas ideas. Muchos hombres de la Biblia dijeron, Señor, mejor me quitas la vida. David dijo, prefiero no estar aquí. Y podemos buscar ejemplos bíblicos de personas que en algún momento querían morir, como Elías, como Jonás, Sí. como David. O sea, hay bastante material bíblico para que las personas entiendan que es humano, que cualquiera de nosotros puede sentir eso. Y hablar del tema y ponerlo afuera de nuestra cabeza previene, hace prevención. Y hacerles saber a ellos que ante esos pensamientos, si no logran controlarlos, que llamen a alguien, que hablen con alguien, etcétera, pero que no se queden con las ideas en la cabeza.
Y el suicidio es otro tema bastante complejo del que también sería buenísimo que hiciéramos un capítulo de suicidio, porque hay niños, hay jóvenes, mujeres, adultos, personas mayores, no importa la edad, no importa la condición social, todos. A ver, cuando yo estaba en Ecuador, en el 2019, 18, 19, hubo una ola de suicidios en pastores que Wow. hubo en Estados Unidos, en Ecuador, en Venezuela, se suicidaron en Brasil, se suicidaron pastores. Entonces, hablar de este tema implica revisar mis propias ideas sobre el suicidio, mis ideas bíblicas. ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Se puede salvar una persona? ¿No se puede salvar? ¿Cómo puedo atender? ¿Qué hago con los familiares? ¿Cuál es mi posición? Hay mucha tela para cortar en ese tema. Así que gracias por sacar el tema, Ismario. Creo que es importante también que hablemos de eso en algún momento. Gracias, gracias. Es importante eso también. Sí. Y esto, estoy tanto de acuerdo de Cris porque las investigaciones, las estadísticas en los estados también es nombrarlo, no mencionar. Está pensando, si se nota la manera que actúan diferente de su vida, una depresión, cara muy cerrado o enojado, lo que sea, cambio de personalidad. Si uno piensa que, bueno, es que yo no quiero estar aquí, ¿qué es eso? Si está hablando así con palabras así, pregunto, ¿está pensando en hacer algo de estos, con estos pensamientos? ¿Está pensando de quitarse la vida? Bueno, sí estoy pensando, o sí, y si está pensando así, ¿qué maneras está pensando en hacer? Uno, dos, tres. Esto sí es problema porque está tal vez haciendo planes en cómo quitarse la vida. Pero cuando ella dice que quita de su mente afuera, y puede ser, wow, esto va a ser difícil. ¿Cómo le haría falta a su familia que le ama tanto? He escuchado a alguien que quiso hacer, yo estoy diciendo, he escuchado a alguien que quiso hacer, dice, yo no quise, pero me dijo que no quise causar tanto dolor a mi familia. Y había hecho un contrato, si sentía así, que iba a llamar tal persona para que Eso. hablar Me de la apaga, situación. Entonces, me estas apaga. son unas maneras para ayudar. Entonces, hablando A del mí, grupo de jóvenes, tal vez con los padres aún, ¿no? Porque tal vez es verdad. alguien está, pero tú no vales nada, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no salgas? Vaya de mi esto. Puede ser que cosas está pasando en la casa así, que no se siente amado, que no se siente súper complicado, como hemos dicho, pero estas son unas ideas que puedo llevar allá. Buenas noches. Perdón, realmente estaba en una reunión anterior y me conecté un poquito tarde. Estoy bastante contenta por el grupo, también por los temas que estamos aprendiendo. Justamente estaba pensando recién en lo que estaba sugiriendo Tecris, en crear otro grupo sobre lo que es el suicidio. A mí me pasó hace unas 2 semanas, estaba con una persona que la que estaba dándole acompañamiento terapéutico. Y esta persona sería en su juventud, sufrió violación, fue violada sexualmente por sus compañeros. Y luego ella tenía un cuadro suicida, o sea, estaba conectado a esto justamente, ¿ya? Y, y eso, pues, o sea, me vino justamente este caso a la cabeza porque fue con ella un rato, fue un trabajo bastante duro, ¿ya? Porque ella no solo tenía ideas suicidas, tenía planes suicidas. Y ella vino aquí a mi consulta y me dijo, era miércoles, y me dijo el domingo estuve a punto de suicidarme y me contó cómo. Pero gracias a Dios utilizó hasta un perrito que evitó que ella lo haga. Entonces, eso realmente sí genera preocupación porque muchas personas que han sido abusadas sexualmente tienden a suicidarse por el dolor, por la vergüenza, por todo lo que causan, porque no han podido ser apoyadas.
Entonces yo creo que sería un gran tema, porque tanto el abuso sexual trae tantas cosas después, o sea, conlleva tantas cosas. Trabajo con algunos casos de abuso sexual y en la adultez tiene muchos problemas. Mucha gente genera dependencia emocional y entonces, o sea, acarrea tantos conflictos personales después, entonces como que es una brecha muy grande, o sea, abrir muchas brechas porque el abuso sexual en niños, tanto en niños, en adolescentes, en adultos, es devastador, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente, y muchas personas tienden a callar mismo por vergüenza, por mostrar su vulnerabilidad, pero realmente creo que como cristianos nosotros, hay mucho dolor en nosotros cuando escuchamos estas historias, al saber que como seres humanos hay tanta maldad, tantas personas que no conocen de Cristo y son capaces de hacer cosas horrendas, incluso a sus propios hijos, porque he podido sentarme con personas, ¿ya? Que han sido abusadas por sus propios padres, que lamentablemente no han sido cuidados por sus progenitores. Entonces, y luego en su edad adulta o en su juventud, cómo ellos luchan con esto. Y gracias a Dios nos ha podido dar herramientas porque Dios es tan bueno y su misericordia es tan grande que nos ha podido dar herramientas para apoyar a estas personas. Entonces realmente estoy muy contenta con este grupo. Gracias por todas las experiencias. Eh, Hay un libro que yo quería sugerir, otro libro, que se llama, es escrito por un psiquiatra, que es algo que estamos estudiando también nosotros con mi esposo, que es El cuerpo lleva la cuenta. No sé si lo ¿Puede entienden. repetir el título? El cuerpo lleva la cuenta. The Ah, body sí, keeps the sí. score. Entonces, ahí también hay bastantes capítulos al final del libro que nos ayudan y nos ayudan con herramientas concretas para poder apoyar a estas personas, ¿ya? Eh, yo les quería decir, lo que yo estudio es consejería especializada en el trauma psicológico. Y esta escuela es de Siloe. La central está en Suiza y no es la escuela que otra escuela que tienen es en Colombia. Nosotros nos vamos a graduar, si Dios lo permite, ahora en octubre salimos el primer grupo de Ecuador, pero van a abrir otro grupo que es en Quito. Y si tienen la posibilidad de seguirlo, créanme que es una bendición, porque trabajamos con herramientas psicológicas pero orientadas al cristianismo. Sí, o sea, han tratado de unir eso. Entonces, eso es creado en Suiza y realmente nos ha apoyado muchísimo. Y muchas herramientas yo he podido, o sea, les puedo dar fe de que son muy efectivas. Que al final sí terminamos, como nos dice en el libro, de que es importante que confrontar el trauma. En este caso, preparamos a la persona para llegar a confrontar cada trauma. Entonces, y trabajamos con lo que es neurociencia. Entonces, eso es lo que nos decía Ismario. Sí hay forma de prepararnos. Dios en su bondad nos ha permitido prepararnos de diferentes maneras y está trayendo esto tanto a Ecuador y a otros lugares, a Colombia. Entonces, si tienen la posibilidad, yo les invito a que se va a abrir otro grupo ahora en Quito, en octubre se abre otro grupo, que si tienen la posibilidad, o sea, igual, o sea, me pueden escribir por internet y yo les puedo dar los contactos para que puedan acceder a este tipo de consejería. Vale la ¿Cómo se pena. llama? Consejería Perdón, especializada en psicotraumatología, en el trauma psicológico. Entonces, justamente nos preparan para trabajar con los traumas. Y es una gran herramienta que yo he visto que ha llegado, o sea, que hemos podido acceder en nuestro país. Usamos herramientas psicológicas, ¿ya? Pero nuestro centro es Cristo. Y que tengan muy buena noche y Dios le bendiga. y Y hasta Carmen. la próxima. Quedamos en Amén. contacto. Amén. Gracias. Bendiciones. Saludos y bendiciones. Saludos, Pastor Josué. Bendiciones. Saluda a todos.